A propósito de lo que marcaba Claudio, las cifras siguen subiendo, pero también es motivo de preocupación las 8 variantes del coronavirus que ya están circulando en Chile, según algunas informaciones. Sobre estas variantes, características, riesgos, vamos a conversar con un especialista. Estamos con el doctor Miguel Acevedo, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Mayor, quien ya está en pantalla. Miguel, ¿cómo le va? Buen día, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, hola, buen día, gusto de saludarlo. No, Una igualmente. pequeña, ¿Con qué una mirada pequeña tenemos que... corrección. ¿Cómo? Trabajo en el área de posgrado, en la dirección de posgrado de la Escuela de Medicina. Perfecto, ahí está. Muy bien, ese es el título, entonces lo ponemos ahí como corresponde. Disculpe si fue error mío, le ofrezco las disculpas No, no, si, no, si cometí un error, como siempre. no, 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 sí, Que el sin virus problema. no mute sería extraño. Que el virus mute es lo más normal, ¿no? Provoca eso. En general, estos movimientos, estas nuevas cepas, para usted pasa a ser algo habitual. Ahora es ver cómo lo tomamos nosotros, el sentido de alerta, de preocupación, el nivel de contagio. Me parece que hay varios puntos para ir resaltando, ¿no, Miguel? Así es correcto. El que el virus mute es de la total normalidad. De hecho, los humanos mutamos y todos los seres vivos lo hacemos. Los virus lo hacen mucho más, en una tasa mucho más elevada, y por esa razón es muy común que nosotros hablemos de que año a año cambiamos la vacuna contra la influenza, por ejemplo, que la de un año tiene tal tipo, el otro año tiene tal otro tipo. En el caso que nos compete actual del coronavirus, si bien no lo habíamos vivido, es un tema que nos sorprende y que preocupa. Preocupa básicamente porque si estamos pensando en las vacunas, tenemos que intentar identificar cuál es el nivel de riesgo o que afecten la utilidad de las vacunas vigentes. Ese es el gran problema que tenemos. O sea, mirar si efectivamente las vacunas que hoy día se están poniendo, por ejemplo, en nuestro país, sirven para todas las cepas, para todas las variantes. Eso es un estudio que me imagino que también va a ser a largo plazo, considerando el poco tiempo que ya llevamos con esta vacuna, ¿no? Tiene toda la razón. Y el problema es exactamente aquel. Por ejemplo, si nosotros decimos que la vacuna A actúa específicamente sobre una parte concreta del virus, que es el spike, tiene que ver con la síntesis de la proteína spike. Si nosotros vemos que un determinado tipo de virus cambia esa proteína y la cambia significativamente, es posible que esa vacuna no fuera efectiva. En cambio, si pensamos en la vacuna del sarampión o de la polio, las vacunas tradicionales, y que parece ser el modelo aplicable a Sinovac, la vacuna china, hay otros modelos en los que se ha ocupado virus completo y se le ha hecho modificaciones para hacerlo menos agresivo, hacerlo menos dañino, pero que proporciona más de una fuente de inmunogenicidad o más focos contra los cuales nuestro organismo aprende a atacar, a reconocer y a atacar. Por lo tanto, ahí hay variantes que van a determinar posibilidades de riesgo o posibilidades de éxito distintas. La vacuna que actúe exclusivamente sobre el spike, en términos teóricos, si el spike cambia completamente, esa vacuna podría no servir. Pero hasta hoy día no hemos observado eso, no es lo que se ha visto, no hay razones para suponer que eso esté ocurriendo. Pero desde el punto de vista teórico ese es el riesgo. El riesgo es que si nosotros le ponemos a una persona, como haciendo una película de espías, por hacer el símil, Ujú. que el individuo sospechoso es el que tiene la corbata roja, y resulta que el individuo justo ese día se cambia y se pone una corbata azul, lo perdemos, lo perdemos. Entonces tenemos que tener vacunas que no solo reconozcan la corbata roja, sino que además el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta y que además va a llevar zapatos con cordón. Y eso hace que la vacuna genere más oportunidades para nuestro sistema inmune de reconocer puntos de alerta. Ah, aquí está el virus, este es mi enemigo, y genere la respuesta. Sí, buen análisis. Es como que el disparo fuera mucho más amplio, no solamente un foco, sino que pudiera desperdigarse en distintas zonas. ¿Qué importancia tiene, Miguel, para nosotros como chilenos que hemos tenido, entre comillas, la fortuna de ir mirando lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, en otros países respecto a esta explosión de otras cepas, como aparece la británica, como aparece la de Sudáfrica? ¿Qué tanto nos ha servido a nosotros eso para ir mirando, para ir observando, para ir oteando respecto a esas que pueden llegar y que ya se dice que están en nuestro país? No sabría yo decirle por qué, pero históricamente las epidemias de gripe surgen en Oriente, surgen en la zona asiática, cruzan por el Oriente Medio, pasan a Europa, Estados Unidos, Canadá y de ahí llegan a América Latina.
Eso es una constante en la historia. De hecho, la epidemia de la peste negra y las epidemias de cólera tienen esa misma evolución. Nos permiten, por tanto, tener una cierta anticipación. Nosotros vemos en nuestro verano, vemos cómo está siendo el invierno en el hemisferio norte y nos preparamos cómo viene la influenza, nos preparamos cómo viene el cólera, nos preparamos cómo vienen varias epidemias. Entonces, es una fortuna histórica, geográfica, el que nos ocurre este hecho porque nos ilustra y nos permite adelantar respuestas. Y eso ha sido, y como le cuento, eso es histórico, es cuasi arqueológico y nos da una gran oportunidad. Para la población... Perdón, por favor, termine, pensé que había finalizado. Para reforzar eso, cuando vimos el tema de la mortalidad en Nueva York, por ejemplo, ahí todos los colegas empezamos el diálogo y dijimos, wow, esto viene duro, esto viene muy duro, hay que prepararse porque las tasas neoyorquinas eran gigantescas y al poco tiempo empezó Brasil. Discúlpeme si lo interrumpí, le corté la idea, pero ahí ya la terminó. Respecto a la población, ¿qué cuidado tenemos que tener? ¿Básicamente los mismos o con estas cepas la gente puede preguntarse, uy, me tengo que cuidar de otra forma, pero el lavado de manos, alcohol gel, la distancia física, la mascarilla, sigue siendo lo fundamental, Miguel? Sigue siendo lo fundamental y recuerdo, abriéndonos a un poquito en otro tema, va a seguir siendo fundamental durante todo el 21, yo creo. Me permito ser el amargo de la sesión y decir que todo el 21 hay que animarse, a que vamos a seguir pendientes de mascarilla, lavado de manos, distancia social, porque todavía en nuestro conocimiento del efecto clínico de las vacunas es parcial y no podemos negarnos a la idea de que una persona vacunada esté protegida de hacer enfermedad grave, pero no sabemos ni podemos hoy día asegurar que esa persona no pueda ser un contagiante, que esa persona pueda hacer una enfermedad leve o incluso asintomática. Y recordemos hoy día que, como dice el dicho modificado, caras vemos, transmisores asintomáticos no sabemos. Así que tenemos que seguir usando mascarilla para todas las variantes que tengamos en Chile, distanciamiento social y lavado frecuente de manos, alcohol gel, guantes, lo que parece conveniente. Impecable, seguir con el protocolo. Miguel Acevedo, muchísimas gracias por la conversación, por educarnos, por enseñarnos también respecto a este tema donde no hay que alertarse, pero sí hay que estar muy atento, obviamente. Un abrazo muy grande, que tengas buen domingo. Igualmente para todos ustedes. Muy gentil. Hacemos la pausa.